Hola, soy Luisa María Jiménez y junto con mis compañeros Carolina Medina, Daniel Lucio, Kenneth Versosa, Angélica María Serrano, Jonathan Ruiz, alumnos del segundo semestre de Comunicación en Línea, Aula C1 de la Universidad de Milagro, vamos a hablarles un poco acerca de la composición editorial. Una de las principales y más importantes características en la creación de una nueva pieza gráfica es el estudio del diseño, es decir, organizar los diferentes elementos del entorno visual de forma equilibrada y ordenada para transmitir el mensaje a un público específico. El éxito de un proyecto gráfico radica básicamente en una maquetación perfecta que permita transmitir las ideas de forma sencilla y directa. Después de todo, crear una composición se trata de jugar con elementos. Se pueden obtener diferentes resultados y efectos dependiendo del peso dado en el espacio y el lugar de almacenamiento. No existen reglas específicas y rápidas para una buena composición, pero hay algunas que son generalmente aceptadas por los diferentes profesionales. El verdadero trabajo no radica simplemente en seguir siempre las reglas, sino tenerlas en cuenta a la hora de jugar con los diferentes elementos del plan. En definitiva, es importante crear una imagen que capte la atención del espectador y que sea fácil de entender, además que cumpla la función principal de transmitir con éxito un mensaje previamente acordado. Lograr la armonía y el perfecto equilibrio de todos los elementos nos acercará más a la concesión de nuestros objetivos. Composición editorial. Para realizar una buena composición editorial hay que tomar en cuenta diferentes elementos como el texto, que es la esencia de toda publicación. No se puede usar cualquier tipo de tipografía, ya que cada una expresa conceptos específicos. El texto debe ser claro por parte del editor. El contenido debe generar interés en él. La grilla o retícula permite al diseñador producir estabilidad visual evitando la constante repetición de la maquetación página tras página. Las imágenes, la elección de estas van de acuerdo a lo que se quiere expresar, para dar fuerza y acompañamiento al texto. Los márgenes son los espacios en blanco que le dan soltura y continuidad a la diagramación del proyecto. Es muy útil para agregar elementos como las numeraciones de páginas. El sangrado es importante incluirlo, ya que con esto se realiza una correcta diagramación. Las páginas son el soporte donde se asienta la maquetación. Hay páginas maestras en InDesign que nos permiten tener el mando sobre otras y desde ahí distribuir la información. Las publicaciones de libros se componen de múltiplos de 4. Es decir, que se encontrará 2 páginas juntas entre sí. Y en cambio en las publicaciones pegadas por el lomo son diferentes porque pueden acoplarse hojas sueltas de manera independiente. En la tapa está toda la síntesis del contenido que debe generar un impacto y atraer la atención de los consumidores. También nos debe brindar dinamismo y armonía. Existen diferentes tipos de portadas, entre ellas abstractas y tipográficas. La debida organización del esquema del proyecto ayuda al diseñador a darle personalidad a la publicación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. A continuación, daré un pequeño repaso acerca de la distribución de espacios y proporciones. Estos dos elementos son considerados como las bases del diseño, por el orden y sentido que brindan a tus proyectos. Generalmente se asocian a textos, cuando en realidad se pueden aplicar a otros formatos como el diseño web o gráfico. Cumplen con 5 tipos. El primero de estos es la proximidad. Presenta las diferentes relaciones entre el contenido expuesto, agrupando o separando los diferentes elementos que componen tu proyecto. Cuando aplicas este principio, tu trabajo adquiere mayor descanso visual. La segunda es el espacio en blanco. Se ubica entre los distintos elementos de tu trabajo, como las líneas de texto, márgenes, iconos, entre otros. Su función es simple, pero importante: ofrecerle el espacio al contenido para que así se pueda entender. La tercera es la alineación. Organiza el contenido bajo un formato específico que mejora la lectura del proyecto, mantiene las proporciones entre los márgenes y el espacio de trabajo utilizado. El cuarto, el contraste y jerarquía.
Esta característica es útil a la hora de destacar algo que nos parece importante dentro del proyecto. Existen muchas maneras de lograrlo. Por ejemplo, a través de los diferentes estilos que pueden aplicarse a los textos, su tamaño o color. En conjunto facilitan la navegación del contenido a los espectadores. Esto quiere decir que quien observa o lee tu trabajo puede tener una guía de dónde empezar y dónde debe continuar. Y por último, la quinta es la repetición. Como su nombre lo indica, esta característica refuerza un elemento o estilo importante en tu diseño. Usa títulos, encabezados, ya que además de ofrecer unidad estética a tu proyecto, le permite a los espectadores familiarizarse con lo que estás presentando. Implementando estos elementos a tus diseños, podrás lograr composiciones con un aspecto único y profesional. Muchas gracias. Cálculo del número de páginas de la publicación. El número 0 se lo denomina así porque es el inicio de un producto final. Los números suelen ser previstos con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que las editoras o ciertas personas que generan algún tipo de publicaciones constantemente utilizan el número 0 como punto de partida para sus publicaciones. Es como algo cotidiano que realizan este tipo de personas, las cuales vayan a compartir o a dar una publicación. Al determinar cuántas páginas tendrá una información al alcance del público, se toman en cuenta los modelos de esquemas y el tema a tratar. Esto quiere decir que las personas no publican por publicar ni dicen cuántas páginas va a haber antes de saber qué tipo de información se va a dar, a qué tipo de público va a estar estimado y sobre todo el modelo, obviamente, de cómo va a ser la publicación. Existe una sección llamada maestras que tienen folios, cintillos, entre otras cosas, las cuales sirven para que el editor cambie el diseño rápidamente por si necesita alguna modificación. Antes de publicar algo, por lo general siempre se suele volver a revisar todo una última vez. Por ende, el editor puede cambiar o guiarse de páginas tranquilamente porque cada página va a estar enumerada y va a saber en dónde cambiar, qué hacer y obviamente cómo hacerlo. Les voy a hablar acerca de la retícula. Es el elemento de la composición que tiene toda publicación. Tenemos esto aquí, es visible para quien lo diseña, pero invisible para el espectador. Dentro de las partes de una retícula tenemos los márgenes, que es el espacio del borde del medio que soporta la estructura de una retícula y el contenido de la misma. Las líneas de flujo, esto rompe el espacio dividiéndolo en bandas horizontales. Las columnas, que son las divisiones verticales, en el cual es la parte más fluida del texto. Campos o nódulos, que se pueden incrementar espacios para el diseñador al dividir una retícula en los mismos, ya sea en campos o en nódulos. También tenemos lo que es la parte de las zonas espaciales, que son la unión de los módulos. Los marcadores, que es la muestra al ubicar los elementos entre el margen y la retícula. Los tipos de retícula tenemos retícula de manuscrito, retícula de columnas, retícula modular y retícula jerárquica. También tenemos lo que es la maquetación, que son los dos elementos básicos dentro de la misma a la hora de la maquetación, el texto y las imágenes. Tenemos que cuando el diseñador empieza, se encuentra con la problemática de cómo disponer del conjunto de elementos y diseños impresos, como textos, titulares, imágenes, dentro del espacio determinado. De tal manera hay que tener un equilibrio entre todos ellos. Maquetar un diseño es dar formato y forma al documento en todo lo que es los conjuntos de los elementos antes mencionados. Muchas gracias. Normas de composición especial. Entre ellas están las tablas, el índices, sumarios y cubiertas. Los que cumplen el rol de periodista o editor deben verificar cuál es la necesidad de adaptar la escritura a los nuevos estilos actualizados, según como lo demanda el Internet, sin perder de vista el contenido independientemente del medio en el que se publica. La mayor parte de la literatura trata sobre imágenes, pero se han agregado muchos otros elementos a las imágenes. Los diseñadores también deben trabajar con tablas, gráficos, diagramas, símbolos, mapas, dibujos, infografías, líneas de tiempo, ilustraciones y diagramas de flujo. Todos estos elementos reciben una variedad de aplicaciones de tipografía y color, además de un manejo de contenido especial. Las infografías, por ejemplo, son un poderoso contenido gráfico que se utilizan cada vez más para el simplemente mostrar al lector un evento o proceso.
en revistas, enciclopedias y libros de texto. Y una línea de tiempo que congela los hechos más importantes sobre tu personaje, el cual será útil si quieres simplificar tu biografía o si tienes un espacio limitado para transmitir los trofeos de tu personaje. Eso sería todo. De antemano les quedamos, mi grupo, muy agradecido por su atención.